CDCC Radio, de Comunidad de Cristo Carismática. Recuerda que te invitamos todos los sábados a las 18:30 a nuestra iglesia Comunidad de Cristo Carismática, ubicada en Port Harris Mill, esquina Avenida Colón, de la Comuna de Las Condes, en el subsuelo al auditorio. Ahí estamos. En el Facebook Comunidad de Cristo Carismática también nos puedes encontrar, y WhatsApp 56 99 77, te lo repito de nuevo, más 56 99 77 48 48 7. Bien, y ahora, a propósito del tema, tenemos una invitada, un testimonio muy potente y poderoso, además, que está relacionado con el tema que tratamos. Y primero la vamos a saludar. Hola. Hola. Dinos tu nombre, por favor. ¿Cómo te llamas? Si es posible la edad. Y tu estado civil. Pamela, tengo 38 años y estoy casada. Casada. Con 38 que no se le notan para nada. Bien, Pamelita. ¿Tú escuchaste toda la introducción al tema? Sí. Y entendimos que el abuso sexual es distinto a la violación sexual. No es lo mismo. Así es. ¿Tú sufriste abuso sexual o violación sexual? Las dos cosas. ¿A qué edad comenzaron los abusos? ¿Qué fue primero, la violación, los abusos, o el abuso sexual, o el abuso y después la violación? Abuso primero, personas diferentes. Abuso sexual a los 9 años, de los 9 hasta los 13. Abuso, y de ahí un intento de agresión, pero que no cayó en la violación. Y después continuó el abuso, digamos, a niveles distintos, hasta los 17. Hasta esa edad, de los 8 a los 17 años, tuve abuso sexual. ¿Por la misma persona? Sí. De los 8 a los 8 o 17. 9 años, sí, más o menos. 8 o 9 años hasta los 17. Antes de esto, Pame, ¿viviste algún tipo de abuso, de violencia, abandono antes de este suceso? No, violencia no. Yo creo que se puede entender abandono más bien, porque mi mamá salió a trabajar fuera de la ciudad y obviamente uno siente la ausencia. Claro. Pero agresión no. O sea, el abandono más bien. El abandono yo creo que una... ¿La persona que abusaba de ti, Pame, era un familiar o una persona ajena a la familia? Se puede entender ajena a la familia sanguínea. Ya. Pero era mi padrastro. ¿Cómo te trataba él, Pame? Porque estaba dentro del hogar. Sí, mira, yo digo que puede ser un abuso, no sé si a conciencia, porque desde que él se unió con mi mamá, donde no vivían juntos, todavía, que fue desde mis 2 o 3 años más o menos hasta los 9 años, hubo una relación donde él pasaba a ser, como decías tú ahí, tu héroe, tu imagen paterna, que no sé, me regaloneaba, que te lleva la leche. Mientras mi mamá, por ejemplo, no estaba conmigo, él aparecía, me llevaba regalitos. De vez en cuando era muy afectuoso. Espera. A ver si entiendo. Tú dices que de los 8 años hasta los 17, tú fuiste abusada por él en distintos grados. Sí. Pero la leche te la lleva a la qué edad? Entre yo creo los 4 y los 8 años, por ahí, tiene que haber sido un proceso que yo recuerdo, te digo cosas así muy puntuales, que sentía mucho cariño hacia él. Como tu padre. Sí, que yo de hecho dentro de mí decía, lo prefiero a él como papá que a mi mismo papá, que tampoco lo veía mucho, también sentía el abandono de él prácticamente. ¿Conocías a tu papá biológico? Sí, lo conocía. Y me fue a visitar un par de veces,
contadas, yo creo, porque vine a reencontrarme con él a los 17. Él fue hasta como los 4 años a verme. A verte. Sí, mi papá. ¿Y era una relación cercana de padre que No, tenías no, con no, él? no. No, para nada. Más bien me daba hasta un poco de vergüenza, porque no lo quería mucho, no quería verlo, me da, no sé, me resultaba desconocido. Sin embargo, mi padrastro me resultaba más cercano y claro, yo lo veía como una imagen paterna, protectora. Hasta cuando nos fuimos a vivir, hasta cuando yo me fui a vivir con ellos. En todo ese periodo no hubo abuso. ¿Te trató como una hija? Como una hija. ¿Qué te decía él? ¿Cómo te trataba? ¿Como hija? Sí, me trataba con cariño, como un padre trata a su hija, con afecto. Jamás puedo decir que me hubiese golpeado, que hubiese tenido alguna palabra que me hubiese dolido en ese proceso, hasta los 9 años. Pero ahí Nunca. no vivías junto con tu Ahí mamá. no vivían con O sea, mi cuando, mamá. cuando él y tu mamá te visitaban en el hogar que vivías tú, ¿con quién? Con mi abuela y mis tíos. Él iba a visitarte ahí. Sí. O sea, él te regaloneaba, te llevaba la leche, pero eran por horas. Claro, Periodos, ¿no? eran cosas, claro, momentos puntuales. Ya. En algunas oportunidades me sacó a pasear. Me recuerdo que hicimos un viaje a Santiago, que él me llevó con otra sobrina de él, pero nunca me tocó, o yo no lo recuerdo. Ya. Incluso dormí con él, pero nunca sentí que me tocara o nada. O sea, hasta ese tiempo puedo decir que solo él provocó afectos en mí. Ya. No hubo otra cosa. ¿Te decía que eras tu hija? ¿Te trataba así, hija? No, que era su hija, pero sí que con el cariño que me trataba y las preocupaciones que yo notaba en él eran como las de un padre o lo que yo esperaba de un papá. Eso hasta los 8 años. Sí. ¿Y a los 8 años qué comenzó? Yo ¿Por qué hubo un cambio cuando se fueron a vivir juntos? Sí. En mi Recuerdo. cronograma de vida lo recuerdo así. Cuando nosotros partimos viviendo juntos en Talcahuano, yo siento que ahí hubo un abuso de poder, se puede decir, tanto conmigo como con mi mamá, que es algo que yo razono hoy día. Ya, como adulto. Claro. Donde él partió con tocar, con hacer cariños que yo a esa edad sabía que no eran tan normales, ¿no? ¿Por qué? Porque Pero tocaba aquí tu cuerpecito, tus Sí. genitales, ¿qué? no, partió por mi cuerpo, nada de genital. Pero ninguna parte prohibida, digamos. Claro. O sea, lo Ento- permitido. Exacto. Por Pero- ejemplo, no sé, si yo me sentaba a los pies de la cama, comenzaba con sus pies a hacerme cariño. Que aun cuando... Imagínate que la percepción siendo tan niña, Ujú. yo sentía que era un cariño no normal. ¿Por qué? Por ejemplo, si aparecía mi mamá, él sacaba el pie. Ya. Entonces eso ya me dio un indicador de que algo no calzaba. Que había malicia en eso. Que había una provocación. Ya. Solo... Entonces... así partió, con roces. ¿Te era grato esas caricias a ti? Mira, me eran incómodas, pero no me molestaban, porque es como cuando cualquier persona te acaricia, finalmente te despierta cierto placer. Claro. Entonces, Gratificación. exacto, yo siento que él fue preparando el camino. Él fue preparando el Seduciendo. camino, seduciendo. O por ejemplo, en otras ocasiones, si estaba frente a un computador, me decía, siéntate aquí en mis piernas, yo te voy a enseñar. Y empezaban los tactos en las piernas. Entonces, ¿cómo tú dices? No, o sea, que te agredió, no. ¿Te trató con cariño? Sí. ¿Cómo lo explicas? Como niño, ¿cómo lo explicas que tú sientes que es un abuso cuando finalmente para los ojos de otro, pero qué te hizo? No te hizo nada. Tú le vas a decir, no, es que me rozó con su mano sutilmente la pierna. No puedes decir que eso es un abuso. Y siendo niña con 8 años, ¿cómo tú Que podías ya lo- explicar claro. que tú notabas algo extraño? Exacto. Mm. Quizás la única... O sea, si me hubiesen preguntado en ese tiempo, a mí me daba vergüenza. Porque no me iban a creer, porque... ¿Yo qué podía decir si me hubiese dicho, oye, pero ¿por qué crees tú que eso está mal? Porque cuando mi mamá aparece, él deja de hacerlo. O cuando aparece otra persona, él ya no lo hace.
esa hubiese sido mi respuesta, pero en ese minuto no se me ocurría decir eso. Claro. Siendo chica no Claro. tienes las palabras para poder expresarlo. Y al paso del tiempo ya empezó a tocar mis genitales, entonces ya de ahí ya me daba vergüenza nombrar la palabra vagina, por ejemplo. Entonces no, me callaba, no era, no tenía voluntad de decirlo. Y también... ¿Te daba miedo? ¿Te amenazaba? No, nunca me amenazó. ¿Por qué no lo dijiste? No en ese proceso, hasta los 13 años, estoy contando un periodo más o menos hasta los 13. En esos procesos no me amenazaba, era la manipulación del afecto con el roce. Venga, siéntese aquí, mi amor, ¿qué quiere? ¿Qué no sé qué? ¿Me entiendes? O ¿qué te gustaría? No es que, oye, quiero una bicicleta, y aprovechaba el momento de que pedías algo. Ya, a ver, ¿qué bicicleta le gustaría tener? Venga, siéntese aquí. ¿Y cómo quieres que sea? Y ahí empieza de nuevo con el tacto y todo. Entonces tú ya, pues, ¿cómo te escapas cuando estás recibiendo el afecto? ¿Cómo dices está mal? Hasta cuando toca tus genitales ya sabes que está mal, pues. Entonces ahí ya me empezaba a enojar. Entonces pasaron los 10 años más o menos que fue puro roce. Desde los 10 a los 13 empezó a tocarme mi genital, o que uso manoseos, por así decirlo. Ya. Y en ese proceso, a los 13 años, él intentó ya con agresión tratar de penetrarme. Pero porque también pasaron un lapso con mi mamá de crisis familiar, me imagino, donde salían, no sé, de comidas, y si él llegaba con un poco de trago, llegaba más agresivo, más osado. Mi mamá seguramente también en su condición de estar con trago se quedaba dormida a lo mejor. Y él aprovechaba esos momentos. Entonces él aprovechaba todos los momentos donde yo estaba sola, si yo estaba sola en la casa. Ahora sí también recuerdo que una vez mi mamá me preguntó, que ella se acercó y me dijo, hija, ¿él te toca? Y yo le dije sí, porque yo estaba llorando, recuerdo que estaba llorando en la pieza, entonces me empezó a preguntar. Y me dijo, ¿dónde te toca? Y me daba vergüenza decirlo. No era capaz de salir de mi boca. Entonces ella me tuvo que tocar y me dijo, ¿te toca aquí? Y dije, sí. Y ahí quedó un poco la embarrada en ese momento, porque ella fue, lo enfrentó, se pelearon. Pero su relación siguió. ¿Cómo no? Ella no tomó ninguna medida más En a fondo. en ese momento no tomó ninguna medida, por eso yo hoy día puedo razonar que ella estaba tan abusada como yo, tan sometida a esta relación donde él tenía un carácter súper fuerte, era, no sé, no puedo decir un líder, sino que un personaje donde Dominante. donde De la poder, gente, ejercía poder. claro, ejercía poder en lo económico, Ya. en su forma de ser. Por lo tanto, nadie mucho se atrevía a levantarse contra él. No sé si por un tema de temor, de tabú, de tener esto políticamente, estar en lo correcto como familia, de que esto se mantenga ahí. De las apariencias. Claro. Y uno como hijo tampoco quiere que apunten con el dedo a tu mamá, porque quizás también la ves sufriendo dentro de todo, no siendo consciente, sino que mirando la situación, dice, no lo voy a contar porque quizás la van a culpar a ella, o intentas un poco defender también esta situación. Con la diferencia que ella era un adulto y tú un niño, Claro. una niña pequeña. Claro. Entonces, claramente con el tiempo tú vas generando culpas también. No hacia uno, sino que hacia el que supuestamente tiene que cuidarte, que en ese momento asumió el cuidado de mi mamá. Finalmente no fue capaz de enfrentar la situación. Yo creo hoy día que es eso, que este hombre, siendo también un hombre mayor que ella, en edad, y donde la tomó de chica también, a una edad de, no sé, 20 años. ¿Y él cuánto tenía ya? Y él en ese entonces ya tenía 33 años. Era bastante la diferencia. Claro. Entonces también como que la crió para él en ese tiempo. Entonces me imagino que esa dependencia emocional, económica y quizás cuantas otras cosas más que pasan
por la cabeza de las mujeres que no son capaces de enfrentar la situación de un acoso a una hija, es que también están enfermas dentro de esta calidad de abuso. Creo que es un error que se comete. ¿Y él cómo se comportaba, Pame, con respecto al resto de la familia? ¿Como un hombre correcto? No, la verdad es que siempre fue un tipo un tanto morboso. Como impetuoso. Seguía siendo dominante, y si estaba con trago era bien alzado de manos. O sea, yo creo que si en mi familia pregunto, a más de alguien se le habrá acercado tratando de tener algo. Yes. Claro, o sea, yo me imagino. Y con esa visión forma. que tú crees de que seguramente alguien trató de seducir, aparte de tu familia. ¿Fuiste alertada tú por alguien de tu familia? ¿Alguien te dijo que tú siendo pequeñita podría pasarte algo así? No recuerdo. Nadie te dijo nada. No recuerdo que... ¿Le contaste a alguien más, aparte de tu mamá, de lo que estaba pasando? No. Tampoco, por no perjudicar a tu mamá, digamos. ¿Recibiste ayuda? Tu mamá te creyó, pero te ayudó hasta, decíamos, no, hasta por ahí no, digamos. En ese momento no, yo creo que la ayuda de ella fue enfrentarlo, enojarse. Eso fue a los 10 más o menos. Sí, como a los 10 años. 10, 11 años ella tuvo el primer enfrentamiento con él. Y después, cuando él trató de abusar a los 13, él llegó primero a la casa y dejó a mi mamá botada en el lugar donde estaban. Llegó solo. Entonces ahí entró y intentó... Pame, que fueron varios años, porque comienza a los 8 años y él termina... Bueno, tú nos dijiste que hasta los 17, pero a los 13 pasa algo. Son 5 años, Pame. 5 años que él está abusando de ti. Y tú me decías que te dabas cuenta, que sentías que había malicia en esta relación. Pero tú ibas al colegio, tenías contacto con otras compañeritas. ¿No le contaste a nadie? No. ¿Y qué sentías tú? ¿Te sentías distinta a las demás niñas? ¿Te sentías más grande, más madura, más...? ¿Cómo? No me sentía más grande. Yo creo que... No sé, yo creo que cambiaba mi actitud saliendo de la casa. Tenía la libertad de ser lo que quería hacer. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si quería jugar como un niño normal, lo hacía. Ya. Entonces salía de mi casa y era en el fondo, estar afuera era más seguro que estar adentro. O, por ejemplo, después nos fuimos a vivir cerca donde mi abuela, irme donde mi abuela a tomar once. O sea, yo no llegaba a la casa hasta que no estuviera mi mamá. Trataba ya después teniendo, yo creo que más que la protección o el resguardo de alguien, el hecho que no fuéramos a vivir cerca donde mi abuela me permitió estar a salvo por un tiempo, porque él lo hacía cuando estábamos solos. Entonces la idea era que no me pillara sola. Ahora, ¿qué pasaba? Que cuando vivíamos en Talcahuano, sí o sí me pillaba sola, si no estaba mi mamá. En cambio, cuando nos cambiamos de casa ya no se repetía tantas veces. Y después ya de grande, a los 13 años que pasó este episodio que llamamos Carabinero, que mi mamá trató también ahí de agredirlo. Yo creo que esa intención como de matarlo porque apareció con un cuchillo Espérame. Durante los 8 años, hasta los 13, él abusó de ti cuando te encontrabas sola. Tú nunca se lo contaste a nadie, No. Se lo contaste a tu mamá hubo el altercado con él, pero quedó la situación tal cual. Sí. Y después de eso, él siguió abusando de ti. ¿Tu mamá sabía de ahí en No. adelante que siguió abusando de ti? No. O sea, yo no le volví a decir nada y Ella tampoco no me te volvió a preguntó, preguntar. No. o sea, ¿se hizo vista gorda, digamos, con la Yo situación? creo que sí, o yo creo que ella pensaría que a lo mejor ya no pasaba después de que ella lo enfrentó. Puede ser que haya pensado que, vaya, después de esta tremenda pelea que hubo, ya no vuelve a pasar. Creo yo. No lo he conversado con ella, me imagino. Porque nunca más me volvió a preguntar nada. Ahora, ¿cómo te sentías tú como niña? ¿Llorabas? ¿Sentías pena, vergüenza con el resto? Vergüenza.
Siempre avergonzada. Sí, vergüenza. La vergüenza. No, yo creo que te va quitando de a poco la dignidad. Y el desarrollo del pensamiento, digamos, como que era más malista para pensar, ¿cómo dice uno? Como en doble sentido, te empezaste como... Yo creo que estas cosas te sexualizan. Entonces, por ejemplo, Obviamente. yo recuerdo masturbarme Ya, a temprana edad. a temprana edad. Yo siento que a temprana edad porque me imagino que no era normal. Yo ya con el roce y todo eso empiezas a despertar cosas en ti. Y hoy día eso ya quizás para los niños es más común porque tienen acceso a internet o qué sé Claro. yo. Los papás le hablan con más soltura, las canciones, todo un poco les afecta en la parte de sexualizarse. Sí, sí. Pero en esos tiempos no era tan así. Y Ya. yo sí me sexualicé con... Y sensualizaste. Sí. Sí, claro. Los dos conceptos. ¿Cómo afectó el resto de tu vida? Pero estábamos, espérame. De los 8 a los 13. A los 13 él abiertamente trató de violarte. No. A los 13 sí, pero antes de eso no. Claro, pero a los 13 sí él trató de violarte. Mm. ¿Qué pasó? ¿Por qué él no logró? Porque yo comencé a gritar ¿Ya? y a tirar golpes y a gritarle, ¿por qué me hiciste esto, papá? ¿O por qué me quieres hacer esto? En el fondo reclamándole que yo lo veía como un papá, que por qué me hacía lo que me hacía. Pero bueno, él ahí paró cuando yo comencé a gritarle Ya. y a reclamar por qué pasaba esto y ahí paró y se fue. ¿Lo denunciaron? Sí, lo denunciamos y hicimos declaraciones, se lo llevaron detenido un tiempo. Ya. Pero yo después no sé la verdad qué pasó porque tuve que desmentir todo. Su familia, su hijo, su hermano me pidieron que desmintiera lo que había pasado. Que desmintieras, o sea, de- que tú dijeras que inventaste todo Sí, eso sí, para favorecerlo a él. claro, para que lo pudieran soltar. Pero tú con 13 años no hubo parte de tu familia que te defendiera y no te dijera sigue adelante No, con no, esto. seguía sabiendo solamente mi mamá esto. El resto de tu familia no. No. Entonces... ¿Y tu mamá apoyó ese que te dijo que desmintiera? En el fondo sí, pues porque si no me hubiese dicho lo contrario. Yo creo que el temor en ella, no sé, no sé bien qué pasaría por su cabeza en ese entonces. Yo me imagino que seguía haciendo esta dependencia y este amor malentendido de ella hacia él. Eso, él así como me confundió a mí, lo más probable es que también la hubiese confundido a ella. ¿Tú crees que las dos eran a mí, víctimas? sí, porque a mí, si tú me preguntas que si yo lo odiaba, yo no lo odiaba. Lo seguías queriendo como padre. Él, no como padre, pero él, por ejemplo, tenía momentos donde me pedía perdón Ya. y donde me decía que me quería mucho. Entonces, claro, es como la víctima que es agredida constantemente, pero que después dicen que la quieren, y así las mujeres pasan años con sus maridos malentendiendo el amor. Es que es eso, papá. Exacto. El hecho de que, por eso se dice que los niños que han sido abusados y violentados sexualmente, generalmente tienen abusos emocionales de antes. Sí. Entonces hay una carencia. Exacto. Y que él sabía llenar ese espacio, pero para aprovecharse. Exacto, claro. Entonces no provoca todo el odio. O sea, no logra en el niño provocar odio, sí, temor, inseguridad. Obviamente te roba tu dignidad porque no eres capaz de hablarlo, de gritarlo. No. ¿Cómo tú dices que lo quieres, por ejemplo? Alguien te podría juzgar y decir, ¿por qué lo quieres? Entonces te gusta. Claro. Y no es eso, no es eso lo que él generaba.
Después de este acontecimiento de los 13 años, cuando tú lo denuncias, después la familia te dice que desmienta todo, que en el fondo retires la denuncia. ¿Qué pasó, Exacto. Pame? Retiramos la denuncia y bueno, él después volvió a la casa, pasó un tiempo y yo recuerdo que comenzó de nuevo con sus tactos, roces, sobre todo en tocarte la pierna, a menos escala quizás, porque yo ya era capaz de enfrentarlo. Además que yo llamé a Carabineros, yo tuve la valentía esa de llamar por teléfono y que llegara Carabineros a aprovecharme un poco de la situación que estaba pasando con mi mamá. Ahora, ya después él dejó quizás de tocarme, pero ya tenía actos cercanos a mí de masturbarse. Que en presencia tuya. Claro. O afuera de mi puerta, de mi dormitorio. O por ejemplo, si él estábamos solo en la casa y yo pasaba por el lado de su pieza, él se podía estar masturbando ahí sin mayor pudor, sabiendo que yo lo podía ver. Entonces, ya el abuso quizás no era tan directo. ¿Y eso tu mamá no percibía nada? No. Y yo creo que... ¿Trabajaba tu mamá que estaba fuera de la casa? No. Cuando ella no estaba, si salía, no sé, centro, amigas o... Es como también es como algo sintomático que después se vuelve, donde tú dices ya, ¿para qué voy a decir? Si se normalizó. Se normaliza, algo anormal, ¿no? Se normalizó, claro. Exacto. Ya era como parte de la vida. Y que pasa en muchas familias, que los niños dicen ¿para qué? ¿Para qué voy a decir? ¿Qué sentido tiene? Si aquí no pasa nada. Si ya lo más terrible que pasó y tuve que desmentirlo, no tiene sentido que lo diga, que lo hable. Él siguió a los 13, 14 y con esos actos horrendos delante tuyo, que también es parte del abuso sexual, todo eso. 15, ¿siguió? Sí. 16, sí. 17. Sí. ¿Qué pasó a los 17 años? ¿Por qué no? Bueno, yo ahí conocí a Rodrigo. Antes de eso había pololeado, porque también, a ver si un poco me retrocedo a los 16 o 15 y medio. Ya. Uno comienza a buscar, yo me imagino que esto le pasa a muchas chicas, que cuando sufren algo en su casa, que más bien su casa no pasa a ser un lugar seguro, tú buscas familia. Yo me iba donde mi abuela, a veces me iba a vivir allá un tiempo, tratando de escapar de esta situación. Y después la familia de tu pareja pasa a ser tu familia. Una familia que tú ves bien constituida y que te gusta. En ese tiempo, a los 15, 16 años que yo tuve mi primer pololo, sus hermanas eran mis amigas. Entonces para mí era fácil maquillar a su casa, estar ahí, alejarme de la mía. Yeah. Y no me iba donde mi abuela porque si yo me sentía mal, quizás siempre te van a preguntar ¿y qué te pasa? Y yo caía en llanto. Era más sensible en la casa de mis familiares. Estabas en angustia constante, tristeza. No es que pasara así nomás, que el mal rato en la casa y... Claro, era constante. Entonces, claro, yo acá donde mi amiga me divertía, por lo tanto me despejaba. Te olvidaba. Me olvidaba. Pero finalmente no seguía siendo una persona débil quizá ante los ojos de él. Y cuando aparece Rodrigo... ¿Quién es Rodrigo? Mi actual marido. Cuando aparece Rodrigo, de alguna forma fue sin querer la tabla de salvación, porque él llegaba a la casa a buscarme, por ejemplo, yo a veces no tenía permiso y yo le decía vamos igual. y él aperraba un poco a todas esas cosas. Entonces no tenía mucho respeto, porque a él sí le conté en cierto modo lo que estaba pasando, y él prudentemente respetaba que yo no quisiera que él lo enfrentara ni nada, ni hacer mayor problema, porque también yo le tenía cierto temor a mi padrastro en ese entonces. Entonces llegaba yo, siento, con cierta rabia a la casa a buscarme, solo que no enfrentaba a mi padrastro, pero sí que llegaba. Pero esto, cuando tú empezaste a pololear con Rodrigo, el abuso de parte de este abusador, por no utilizar otro epíteto, duró poco tiempo. O sea, la presencia de Rodrigo hizo que él fuera disminuyendo el abuso. Yo creo que varias cosas. Yo venía pensando
primero porque Rodrigo aparece y se presenta como una persona que no lo respeta a él, o que no le tiene, claro, desafiante, que no le tiene temor. Mi padrastro lo empieza a conocer y ve que obviamente toda mi familia también acepta a Rodrigo y pasa a ser un personaje de alguna forma respetado. Entonces yo creo que él vio ahí que podía verse al descubierto. Claro. O enfrentado, castigado. Claro. Porque Rodrigo era más joven. Era más joven, más también fuerte. también era un tanto agresivo. Mira, situaciones, una vez Víctor lo invitó a salir con su hermano, o sea, con su otro hijo, y creo que por ahí hubo una pelea cuando salieron, y Rodrigo demostró un poco sus actitudes de fuerza, por así decirlo. Por lo tanto, yo creo que él fue viendo que era una persona que podía enfrentarlo. Claro. Que era una persona fuerte. Claro. Físicamente, digamos, que podía enfrentarlo. Claro. Y bueno, después de a poco fue pasando el tiempo y él ya dejó de un tiempo a otro de tocarme y empecé a notar el respeto. Y también yo creo que se sumaba con que cumplía 18 años, mi mayoría de edad, por lo tanto... no sé, me imagino yo que vería que podía ponerme más rebelde. Ya en ese tiempo yo era rebelde. De los 13 en adelante fui rebelde, me escapaba de la casa. No, si me mandaba algo o él quería tratar de imponerse como padre de casa, yo no respetaba nada. Era agresiva con él, era agresiva con mi mamá. Irrespetuosa, contestadora. Hubo momentos, me acuerdo que mi mamá, no sé, si me trató en algún momento de golpear por algo, así de bofetearme, yo le agarré las manos con ganas de pegarle. Entonces, claro, se me vino abajo el respeto que yo le podía tener a los dos en ese entonces. Ya no había respeto para mí. En mi conciencia no cabía esto de respetarlo. No, ante mis ojos no lo merecía ninguno de los dos. Y ya hasta ahí, digamos... Hasta ahí llegó el abusador. Gracias a Dios y gracias a la presencia de Rodrigo también. Sí. Tenías 17 años. Sí. No hubo violación por parte de él. No alcanzó a haber violación. Pero tú al principio nos contaste que también sufriste de violación sexual. Sí. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Yo creo que estas maldiciones te persiguen. No sé si de por vida o hasta cuando uno las corta en realidad. Porque a los 19 años yo salí de la casa de donde mi abuela y... Pololeando con Rodrigo. Pololeando con Rodrigo, sí. Y me iba donde una amiga. Claramente yo me fui por un sector donde no era el más adecuado, un lugar oscuro. ¿Te habían advertido que ese lugar no era conveniente pasar por ahí? La verdad es que me habían advertido de que no saliera. Mi abuela estaba recién escuchando la noticia de delincuencia y yo dije, Rosita, quiero salir, y me dijo, no salga, mire lo que están diciendo en las noticias. Y dije, no, si voy al mall. Le mentí para que me dejara salir. Y cuando llegué a ese sector, más que alguien me advierta, ya por el sector donde vivíamos se sabía que era un lugar peligroso, pero me era más fácil irme caminando que tomar vehículo, y por ahí hacía una cortada. Entonces era un callejón oscuro, en bajo, y la conciencia y Dios, yo creo que ahí te habla y te dice por ahí no, porque por ahí te pueden agarrar. O sea, tú recibiste una alerta. Sí. ¿No eres cristiano todavía? Mira, yo creo que sí, porque cuando me pasó lo de mi padrastro, a los 13 años, una amiga de mi mamá era cristiana y me llevó a la iglesia para superar un poco este episodio. Y yo creo que ahí el Señor sí sanó algo en mí, me desahogué bastante y continué asistiendo a la iglesia, que coincide con que era la misma que ibas tú en ese tiempo. Yo seguía asistiendo a esa iglesia. Después del colegio, del liceo, me pasaba a esa iglesia. ¿Qué edad tenías ahí? 14, hasta los... Creo que fue hasta como los 15, por ahí, 15, 16 años. Y
Y bueno, después dejé de ir. No puedo decir si era cristiana, bueno, no me recuerdo haber reconocido así a Dios, pero yo sí sentí su presencia. En Pero ese ya tiempo sabía ya, ella, claro. cuando recién me llevaron, me desmayé, me ungieron. Yo sentí su presencia fuerte. No paré de llorar, no sé, como por un día. Y yo creo que ahí el Señor un poco puso cierta cobertura. Pero te alejaste. Pero me alejé, sí. Ya. Y estabas relatándonos que vas a pasar por un callejón oscuro, aunque tú Sí. como que sentías que Dios te Sabía restaba que que no no. pasaras Sí, por ahí. sabía que no tenía que pasar Aparte por ahí. que tu abuela te había advertido que tampoco te fueras a pie, no pasaras por ahí. Sí. Pasaste, ¿qué pasó? Sí. Y aparece un tipo pidiéndome un cigarro y yo no tenía cigarro. Entonces yo le dije, no tengo. Entonces pásame plata, me dijo. Y dije, es que tampoco tengo, tendría que ir a buscar a la casa. Me dijo, no, me dijo, acompáñame. ¿Lo notaste raro? Sí. Y cuando me dijo acompáñame, me tomó, me abrazó como si fuera una polola Ya. y me puso un cuchillo en el cuello. Ay, Dios. Entonces, como usan mangas largas, tapaba el cuchillo y me abrazaba y me llevaba un poco intimidada. Pasaba gente, pero yo no me atrevía ni a levantar la cabeza. Iba un tanto sometida a esta situación. Y me llevó a un cerro. Me hizo subir este cerro y arriba me violó. En la cima, digamos, del cerro. En la soledad absoluta. Sí. Sí. Y era de noche. Eriazo, sí. Eran como las 8 de la noche. ¿Pensaste que te iba a matar en algún momento? Sí. ¿Te lo dijo? Es que me lo dijo, sí. Me lo dijo. Yo aquí, me dijo, te voy a matar, me dijo, porque o si no tú me vas a denunciar y me vas a meter a la cárcel. Y yo decía que yo entre mi llanto porque lloraba, en un minuto me negué y forcejeé con él y me empezó a pegar. Entonces como recibí golpes, no me quedé quieta y después no quise hacer nada más. Y después que él comenzó a decirme eso, te voy a matar, porque ahí yo un poco empecé a parar. Como yo estaba forcejeando con él y él me empieza a amenazar que te voy a matar porque si no me voy a denunciar y que quédate tranquila y cosas así, que ya no recuerdo mucho sus palabras, pero que fue algo... ¿Te insultaba? No me acuerdo que me insultara, me acuerdo que sí me amenazaba. Ya. Me amenazaba. ¿Y tú creías realmente que te iba a matar? Sí, yo creí que sí. Sí, creí que sí porque era súper justificado que me matara, po. O sea, era lo mejor para él porque de hecho era lo mejor para él porque efectivamente si lo denunciaba no era el único caso. Tú eres un testigo. Claro, él fue un psicópata de Concepción que... ¿Realmente era un psicópata o era se un hacía pasar por un enfermo mental? No. Él fue el psicópata de Concepción que tuvo más de 15 casos de abuso en esos años. Violaciones. Entonces, claramente él era... Ante mis ojos era más fácil que me matara. Claro. Tal cual como él me lo explicaba. Y en ese entonces yo, si tú me preguntas que si me dolió algo, que si los golpes, no recuerdo dolor, ni en la penetración, ni en sus golpes. ¿Por qué? ¿En qué estado mental estabas tú en ese momento? De temor, solo de temor de que me matara. Entonces en ese instante lo único que veía era el cielo así súper estrellado. Ya. Y me puse a orar. Mientras él te violaba. Claro. Y ahí le pedía a Dios que en el fondo me salvara. Dios mío. Y fue así porque comencé a escuchar ruidos y personas que venían con perros. Yeah. Entonces en mi cabeza pasaron dos cosas. Primero, que podía ser peor. Yo dije, quizás se conocen y entre todos me hagan algo. Me maten, realmente me maten, o que sea peor de lo que me está pasando. Entonces yo le decía a él, hay gente, y él ahí reaccionó. Y
Y yo le dije, nos pueden hacer algo. Y en todo ese proceso, cuando él me empezó a amenazar, me estoy un poco desviando de todo, pero me voy recordando el momento que te voy contando. Cuando él comienza a amenazarme, yo tomé una actitud distinta. Me puse a orar, me calmé y tomé una actitud distinta, como haciendo creer que me gustaba. Que él ya no se sintiera agredido por mí, porque él sentía que yo estaba sintiendo odio hacia él, por lo tanto eso iba a hacer que yo lo denunciara. Claro. Entonces cambié la figura. Una estrategia, digamos, claro, para mantenerte viva, que no te matara. Exacto, fue mi mecanismo de defensa en ese entonces. Entonces él y ahí me empezó a hacerle cosas, sexo oral y que ya no recuerdo en mucho detalle, pero cuando escucho estos ruidos le digo, viene gente, nos pueden hacer algo. Como que yo ya estaba... Como que eras su polola, como claro, que eras alguien que tú... Que me gustaba estar ahí. De hecho, en un principio él no me dejaba abrir la cara y cada vez que yo pasaba a mirar su cara me golpeaba para que no lo viera. Y de a poco fue cediendo en que lo viera. Y cuando llegamos abajo, porque arrancamos de esa situación, volvimos abajo y me hizo orinar. Seguramente para botar su semen, imagino yo. Y después empezó a conversarme, a hablarme, me dijo, ya no te voy a dejar ir, me dijo, y vamos a empezar a conversar. Y me empezó a hablar de su vida, que sus papás eran evangélicos, que él vivía en Quillón, que tenía una hermana en tal lugar, y así empezamos a conversar. Yo en todo momento tratando de seguir apaciguando la situación, y cuando él me decía, es que tú me vayas a denunciar, yo le decía, pero ¿cómo te voy a denunciar? ¿Y qué voy a decir? ¿Que me gustó? ¿Cómo voy a decir eso? Yo lo trataba de convencer de que me dejara ir. Y me volvió a violar abajo, ya sin forzarme, porque también yo me dejé. Y me fue a dejar en el camino y me dijo, no me vas a denunciar porque yo sé dónde vives. De amenaza. Sí. Y me dejó. ¿Cuántas horas pasó de todo eso, Pam? Fue de las 7 hasta las 11 de la noche. 4 horas, más o menos, 4 o 5 horas. 4 horas. Sí. Y de ahí llegué a la casa donde mi abuela... ¿Alguien de tu familia se dio cuenta que tú estabas desaparecida durante todo ese tiempo? Nadie. O sea, yo me imagino que no, porque yo iba donde la casa de una amiga. Claro, o sea, yo iba al mall. Eso era. Yo iba al mall con una amiga. Entonces seguramente estaba pronta a volver. Quizás sí mi abuela puede ser que a las 11 de la noche ya haya estado preocupada de que yo no llegaba. Pero tampoco como para salir a buscarme, ¿cierto? Yo creo que, bueno, esperaría hasta las 12, una cosa así. Pero cuando llego y digo, me violaron, de ahí ya se me borró un poco la película. Sé que al poco rato llegó Rodrigo. Y después viene el proceso de salir a buscar a este delincuente, claro, de la denuncia. Me llevaron al médico legal. ¿Lo llevaron detenido? No al tiro, pues tuvieron que buscarlo. Pero uno dice, quizás es un poco irónico todo, porque en este proceso que él dejó que yo lo viera fue lo que permitió que hiciéramos un retrato hablado de él y que lo encontraran, con los datos que él me dio, que efectivamente sus papás eran evangélicos. Con lo que yo vi en su cara pudimos hacer un retrato hablado y lo detuvieron, y ahí aparecieron muchas personas más, digamos, que fueron agredidas por él. ¿Nuevamente te ayuda Rodrigo a superar el...? Sí. ¿Cómo no te ibas a casar con él? ¿Cómo afectó tu vida de ahí en adelante, Pame? Porque estamos viendo de los 8 años de... Yo creo que inseguridad, un poco bajo de autoestima. La sensación de vacío, depresión. Sí. Sentirte indigna. ¿Sucia? Sí. Y después de la violación, de hecho, pasamos como un año que
que yo me costaba estar cerca de Rodrigo. No. ¿Con todos los hombres? Es que en ese entonces era él nomás. Y después, al paso del tiempo, yo quise un poco evadir esa sensación. Que ya no fuera tema en mí. De alejar a las personas, digamos. Pero sí, yo creo que algo se marcó en mí que con facilidad permito el abuso. O sea, no el abuso sexual. No sexual, sino que el abuso emocional. El aguante, soportar más, en todos los sentidos. Y quizás algo que no he superado es que no permitir eso. De aprender a defenderte, a poner límites. Claro, a poner límites, porque es como, si la PA me aguanta. Entonces, y claro, sí, se aguanto. O sea, yo noto que tengo un aguante distinto. Pero que no es una paciencia, no es tolerancia, es un aguante que te hace mal. Claro. Que claro, no está porque no tú en el correcto. fondo, exacto, porque vas viendo la manipulación del resto, te das cuenta, no es que no te des cuenta. Sabes que te están manipulando y que están abusando. Que lo dejas pasar, yo lo dejo pasar. Pero el darte cuenta duele. No ¿Será es que tú eres muy desconfiada con la gente que dice amarte? Sí, también. Y ese decir que tú aguantas mucho y que sientes y sabes, te das cuenta que la gente cuando te está manipulando, queriendo aprovecharse de alguna medida de ti, ¿será la desconfianza el que no cree en el amor? No, porque si un padre, un supuesto padre, te falló tan temprana edad, que son los daños más grandes los que se hacen en la niñez. Sí. Desconfiar, ¿cómo no desconfiar? Porque tampoco hubo familia, una madre que te defendiera, que supiera defenderte, independiente que ella fuera una víctima más. Entonces, no quieres esa desconfianza, no sabes distinguir. ¿Crees que todo el mundo se aprovecha de ti o no? No, yo no siento que todos se aprovechan. Yo siento que yo como que diera el lado para que se aprovecharan. Sin querer. Parte de mi forma de ser es como ya... ¿Tú en algún momento te has sentido tú culpable que a lo mejor has sido la responsable de provocar la seducción o la sexualidad en estas personas que abusaron de ti? Porque tú eres una mujer bella, entonces estás rodeada o tuviste rodeada de muchos galanes o gente que quería, digamos, tenerte como mujer, tal vez. ¿Te sientes tú responsable de eso? En ese tiempo que me pasó todo esto, no siento que yo haya provocado algo. Ya. Yo creo que después, al paso de los años, la forma de ser o la persona en la que me transformé quizás está sensualizada. Y quizás sí provoca algo en el resto, pero no sé cómo cambiarlo. Cómo tú cambias una forma que no sé si nació conmigo o si se formó en su tiempo. Yo siento que más se me formó. Claro, y que además el querer sentirme alejada de los hombres en un tiempo provocó algo en mí de ir contra eso. Que esto no me afectara al nivel de tener que alejarme de los hombres. Entonces cambié. Me obligué un tanto a cambiar. No, voy a ser más femenina, porque antes no era tan femenina. Voy a ser femenina. Yo voy a encantar a los hombres. O yo tener dominio también. Ya. Que tomar ya, el control tú. Sí, tomar yo control de la situación. Yo recuerdo que todo esto que pasó hizo que también yo no quisiera ser nunca dependiente de un hombre. Eso te iba a preguntar. ¿La vida te la ganó con todo eso? ¿Te hundiste o quisiste tú salir adelante, luchar? Sí, yo creo que quise salir adelante.
quise ir, como te digo, en contra de todo lo malo que eso me podía generar. Una, porque ya después tuve hijos, la José, entonces yo decía, ya, yo no quiero que ella sienta... Porque tú tienes 2 hijos. Sí, que ella sienta que está desvalida o que yo un día me voy a someter a alguien por dependencia económica, emocional. Yo creo que por ahí me falta. Tu debilidad. Sí, porque sí, y yo sigo creyendo que las mujeres en general, cuando dicen, no, es que ella por una dependencia económica no se separó, yo creo que pesa más la emocional. Siempre pesa más, porque a la hora cuando tú ya tienes lo económico, dices, pero entonces, ¿por qué no me separo? Si estoy en esta situación y no te separas porque hay una dependencia emocional con la persona, ya sea de tú sentirte comprometida o que el hecho de ser mujer puede ser, pero yo creo que es más el hecho de que a temprana edad, porque los niños la personalidad se forma hasta los 6 años, entonces lo que se le entregue, los refuerzos, la protección, el que el niño se forme su personalidad hasta esa edad, afecta mucho, sigue afectando al resto, pero hasta ahí es clave, se dice. Es clave lo que tú le entregues a un niño, cómo lo formas, lo hagas sentir seguro, amado, contenido. Yo eso lo encontré en mi familia. Digamos, vivía donde mi abuela y tenía 5 tíos. 4 en ese entonces, porque mi mamá y uno de mis tíos trabajaba. Yo creo que de alguna forma, al ver tantos parámetros de personas, tú vas rescatando lo que te gusta de cada una. Yeah. Y a pesar de que a lo mejor te lo enseñan o no, dices, me gusta esto. Pero tus tíos y tenían, ¿cuántas eran personas maduras como para entregarte a ti? Afecto, yo creo que afecto principalmente. ¿Pero qué diferencia de edad tenían contigo? ¿Mucha o poca? ¿Eran adultos ellos? Sí, ya eran adultos. Ah, tú eras la niña y ellos eran adultos. Sí. ¿En qué momento buscas la ayuda de Dios, Pame? Porque me dijiste que fuiste a la iglesia como entre los 12, 14. Sí, 13, 14 años. Hasta los 16 más o menos. Ya. 15. Pero hay un momento que tú decides buscar a Dios. Ya con todo. ¿En qué momento ocurre eso? Bueno, cuando partimos con Rodrigo, a los 17, a los 22 años, yo quedé embarazada de Josefa. Ya. Y la relación no estaba tan buena porque éramos niños, éramos jóvenes, no teníamos los recursos para mantenernos, por lo tanto teníamos que estar viviendo de allegado. ¿Tú estabas estudiando? Sí, yo había terminado de estudiar cuando la José tenía 1 mes. Y me fui a vivir sola. Y Rodrigo también por su lado, donde sus papás. Y después nos juntamos en su casa a vivir. Y en realidad, ya con la sensación de tener una hija y de que la relación entre nosotros no funcionaba como yo quería, él, digamos, estaba ya en ese tiempo caído en vicio. Ahí yo recuerdo que me acerqué a Dios también porque una tía me insistía en el fondo. ¿Te predicaba? Me predicaba. Mi tía Sara. Y finalmente llegué, pero también después me alejé. Ya. Pasó un tiempo y fui sola con mi hija, digamos. Y después del tiempo me alejé. Y después de un tiempo que me separé con Rodrigo, cuando el José tenía 4 años, al año y medio, 2 años me volví a emparejar. Y de ahí sufrí una desilusión amorosa de nuevo. Y fíjate que el patrón es un poco lo mismo, de una persona que te hace sentir como que eres la mujer más amada del mundo, de alguien que tú crees que nunca te va a engañar, te va a defraudar, vuelves un poco a creer. Y resultó que no. Digamos, resulta de nuevo un poco lo mismo que no es tan así. Y ahí ya me acerqué a Dios. Yo espero que definitivamente sí. Es que tiene que ser definitivamente. No te voy a dejar. De la oreja te traigo, Pamela. ¿Cómo te ayudó Cristo a superar todo eso? Porque tú volviste a tener una desilusión amorosa. ¿Cómo te ayudó a superar tus traumas? A perdonar. Yo creo que
en eso fue lo primero que me ayudó a perdonar. Y siendo honesta, creo que es lo primero que te puede sanar. Si bien es cierto, uno sigue un poco cuestionando y criticando quizás a quienes debieron ser responsables, en ese caso mi mamá, mi papá, que tampoco estuvo. Pero como el Señor te empieza a limpiar y te empieza a hacer entender lo que significa el perdón, en ese sentido me empieza a liberar. Y perdoné a mi mamá. Yo creo que igual a mi familia, porque de alguna manera ellos veían que mi mamá no estaba bien en esa relación, pero tampoco nadie se atrevía a decir mucho. Como te digo, siempre vieron a este hombre con un carácter fuerte, por lo tanto todos se mantenían un tanto al margen. Tampoco yo creo que mi mamá lo permitía mucho de que se acercaran. Claro. Por lo tanto, claro, tú dices, pero ¿por qué no hicieron algo? ¿Cierto? ¿O por qué en ese mundo tampoco estuvo su mamá? Claro. O sea, qué sé yo, mi abuela también era una mujer sola. No tenía un hombre al lado que le diera más fortaleza de enfrentar. Entonces, claro, vas entendiendo quizás el por qué no hubo contención, por qué no hubo protección. Te sentías indefensa, la indefensión. Claro. Totalmente indefensa. No había nadie que te ayudara, que Claro, te protegiera. Claro. Por lo tanto... Pero existía, por eso el perdón, porque Claro. sí existía, si no estabas sola, pero Exacto. no lo hicieron. Claro, Y a eso tuviste que perdonar. claro. Sí, yo de tener una relación súper agresiva con mi mamá, que si hubiese podido golpearla, la hubiese golpeado, y uno dice, ya, pero ¿y tu papá? ¿Por qué a tu papá También, nunca le reclamaste? claro. Yo decía, porque finalmente ella se quiso hacer cargo de mí. Por lo tanto te responsabilizo a ti que te quisiste hacer cargo. Y dejáis al otro de lado Claro. cuando es tan responsable o más. Lo libre ¿Cierto? de responsabilidad, Claro. claro. Ahora, que su lejanía provoca que hoy día a mí él me sea casi indiferente. Que yo le tengo cariño, que lo perdoné, pero no estoy preocupada de él. De mi papá, así como tal. De mi mamá sí. O sea, de ella sí estoy preocupada, sí estoy pensando constantemente en ella. Con ella hay lazos. Claro, Afectivos, digamos. claro. Entonces, yo siento que el Señor fue lo primero que sanó en mí y que era el resentimiento que me tenía con más dolor, porque me hizo entender el que en el fondo la gente o tus cercanos están sin ver luz, sin estar con Dios, por lo tanto tampoco son capaces de pedir perdón o reconocer su error, que eso sí puede aliviar a un niño. Sí. Que tu papá te reconozca que no estuvo, que te pida perdón por eso. Pero si no lo hacen, y Dios te puede dar esa satisfacción de perdonar, es súper aliviador. Y de ahí ya el camino se empareja. O sea, yo hoy día me emociono todavía, pero una cicatriz nomás, no es... No está sangrando, no es algo que yo sienta que puede dañar mi vida hoy día. Depresión, por ejemplo. Claro. ¿Tuviste depresión? Yo siento que sí que tuve. Y quizás hasta el día de hoy puede que haya momentos en que... De nostalgia, sí, no de sensibilidad en los afectos, como que esas cosas siempre me tocan. Los abandonos. Porque hay hoy día situaciones anexas que te están afectando, o sea, claro. Estamos hablando de este punto... que quedas sensible a esas cosas. Claro, porque vemos que el abuso emocional es el que más te afectó. Sí. Y de lo que está relacionado con un padrastro que tú pensaste que era tu padre, que pasa todo eso, que tu madre hay un abandono en parte de la familia que tampoco se hace presente por X motivo. Ajá. No nos toca, no nos corresponde, o al menos a mí, enjuiciar, nada de eso. Pero bajo este parámetro, este escenario, digamos, de lo que sucede, claro, tú venías arrastrando hacia atrás y
Y superas, gracias a Dios, al acercarte y al encontrarte con Dios, supera toda la etapa del abuso sexual y de la violación. Sí. Pero queda por otro lado, todavía es una arista que hay que todavía trabajar. Sí. Y somos lo suficientemente honestos como para que tú lo digas y expresarlo, para que la gente no crea que una vez que conoce a Jesucristo es la panacea, que se curan todas las heridas, No. sino que siempre estamos en un proceso de sanación. Sí. Y que hoy día sané de esto, pero me queda esto otro todavía. Sí. Y tengo que seguir luchando porque sé que el Señor sí ayuda, el Señor sí sana, restaura, nos invita al perdón, y que Él, como dijiste tú, es la base de la sanidad interior, el perdón. Sí. Pami, ¿qué le aconsejarías tú a un adulto que fue violado, que pasó lo mismo por ti o algo parecido? Primero, justamente acercarse a Dios, creer que Él existe. Porque, claro, en tu cabeza puedes decir, oye, pero ¿cómo existe y todo lo que me pasó? ¿Dónde me dejó? Claro. ¿O por qué lo permitió? Yo creo que el Señor sabe hasta dónde permite a alguien pasar, pero también hay, digamos, de las cosas que uno viene aprendiendo después de conocer al Señor, es que hay maldiciones generacionales que se van repitiendo y que de alguna forma tienes que cortarla para que no se siga en tu familia, ¿cierto? Y esas cosas la gente no las sabe. Yo sé que muchas personas que no son conscientes del poder de Dios y no son conscientes tampoco del mundo en el que vivimos y que estamos expuestos y de por qué y cómo pasamos lo que pasamos. Entonces mi primer consejo siempre, y de cualquier persona, no solo que haya sufrido abuso, sino de cualquier persona que esté en una situación emocional crítica, es que se den la oportunidad, que ellos se den la oportunidad de conocer a Dios. Porque no es que Dios los necesite a ellos, es que ellos necesitan conocerlo, es darse esa oportunidad. Porque ya cuando lo conoces, tu refugio ya es Él. Sabes que cualquier dolor es superable. Sí. O sea, tú dices, ya, si superé esto, con la ayuda de Dios puedo soportar lo que sea. Cualquier cosa. Claro, o sea, y si crees que no, sabes que con Él sí. O sea, si crees que por ti solo no lo vas a hacer, con Él sí lo haces. O sea, ya probaste de que solo no podías. Sí. Y con Cristo sí. Sí. ¿Te sientes segura hoy, Pame? ¿Crees que Dios es tu protector y cuidará de ti siempre? Sí. ¿De tus hijos? Sí. ¿Crees que llegando a Cristo y ya, lo que tú decías, maldición generacional, que seguramente alguno de estos hechos que tú relataste acá le pasó a alguien de tu familia anteriormente, pero que no le va a pasar a tu hija ni a tu hijo? Sí. Esa es tu confianza y tu fe hoy día. Sí, yo en mi debilidad perdón. No, que pedir perdón. Son tus emociones, son tus sentimientos, déjalos que fluyan. En tu debilidad, ¿qué? En mi debilidad como carnal, digamos, mi debilidad como ser humano, ¿Ya? sé que no puedo cuidar de mi hijo como quisiera. Y en mi primera cercanía con el Señor le pedí que Él nos cuidara y se lo entregué. Ay. Cuando él me volvió a hablar por medio de ti, sabiendo, o sea, para mí fue súper emocionante porque en ese entonces mi preocupación era la José y después venía el Aarón. Entonces el temor de yo sentirme tan débil emocionalmente y decir, ¿cómo cuido de mis hijos si no están sus padres? Entonces el Señor me dice, como sabía lo que yo estaba sintiendo, lo que Él estaba pidiendo, dice que ellos no son tuyos, son míos. Yo seré su padre, yo los cuidaré. Qué hermoso. Dios es así. Claro, entonces en ese entonces
yo me sentí segura. Desde ahí en adelante. Sí. Sí. Porque primero además que me reveló que estaba embarazada, ¿te acuerdas? Que ni yo estaba segura ni sabía que era así. Es que el Espíritu Y me Santo dijo, saca sí. todo lo... Entonces que me dijera, y ese hijo que llevas dentro es mío. Cuéntale a los auditores que claro, tú no sabes. yo seré su padre. Entonces tú... Claro, mi temor era estar embarazada. Y además en la situación que yo estaba, yo decía, pero ¿qué voy a hacer? No quiero no quiero esto para mi familia, no es lo que uno espera. Estaba soltera, o sea, quedé embarazada, pero estando mal con mi pareja. Entonces, ese era el mayor dolor. Y que el Señor te revele ante el resto, digamos, que sí estás embarazada y que sí ese hijo, que va a ser un niño y que además él iba a ser el padre. O sea, reveló toda mi inquietud en un solo momento. Además que se anticipó porque esa relación, el papá de tu hijo no iba a prosperar. Exacto. Entonces, es como, no es que él se apoderara de que ese hijo es mío. Exacto, es como que sabía que... O sea, sabía. Claro, claramente sabía que no íbamos a estar juntos, porque yo todavía estaba en un proceso, quizás que no estábamos bien como pareja, pero yo estaba con... Un embarazo podía arreglar la cosa. Claro. ¿Qué le dirías entonces para despedirnos ya, porque nos hemos tomado más tiempo del que nos corresponde, despidiéndonos ya a las mujeres que han pasado la situación, como te dije, u hombres también, porque la violación, el abuso no hace distinción de sexo, y que se sintieron solas con hijos y con culpas tal vez y sin saber qué hacer? Esto, que quizás se dé la oportunidad de conocer a Dios y que Dios sana lo que uno no es capaz de sanar. Ni un psicólogo. Ni un psicólogo. Y ni medicamentos tampoco. Claro, claro. Sí, y también que lo denuncien hoy día. Exactamente. Sí, hoy día, imagínate que si una persona es abusada a los 18, prescribe a los 5 años. O sea, si tú pudiste haber sido abusada a los 9 años, pero una vez que tú cumples 18, tienes 5 años para denunciarlo. Y si fue una violación, tienes 10 años. O sea, hasta los 28. Hoy día yo no podría denunciar, por ejemplo, lo que pasó. Entonces, pero Pame, Dios es el mejor juez. Si yo te pregunto, ¿dónde está ese abusador y dónde está ese violador? Ya sé ya que los dos están en el infierno. No existen más. Claro. No, yo lo digo porque en definitiva el denunciarlo permite que el niño sea sanado a tiempo y no pasar 30 años, ¿cierto? Que uno vive y sobrevive con dolor y con actitudes que no son favorables para la familia. Con Cristo se puede. Pero con Cristo se puede. Queda una colita que sanar, Pame. Sí. Vamos, que con Cristo se puede. Sí. Y a las mamás que tienen hijos que pueden estar siendo abusados, yo creo que no es preguntar si tocó tus partes íntimas. A veces un simple roce te roza el cuerpo. Está sensibilizando al niño. Claro. Que pregunten a ese nivel de detalle. A ese nivel de detalles, porque el niño, si le preguntas, ¿te toca tus partes íntimas? A lo mejor no se lo ha tocado todavía. Lo está preparando. Claro, sí, decíamos en el tema que antes tocamos. No necesariamente son forzados. Claro. Pero ven la debilidad del niño, dónde están las necesidades. Captan, estudian. En un estudio decía que de cada 25 niños que son abusados, uno es el que se declara. Cada 25 niños. Que lo acusa. Cada 25 niños que son abusados, hay uno que lo dice. O que es denunciado. Ya. Entonces, Pame, te invito a despedirte y que invites a la iglesia, a las mujeres, a los hombres. Bueno, a hombres, niños, jovencitas. Sí, los invito porque
es una ayuda constante y el compromiso con el Señor se ve reflejado en cómo Él te da cobertura a tu familia. Los invito a nuestra iglesia que está en Paul Harris Mill, acá en Las Condes, y que se den la oportunidad de conocer a Dios. Bien. Entonces nos despedimos. Fue un tema muy fuerte, yo les dije al principio, pero terminamos aliviados, terminamos contentos, lo malo pasó. Pame y tú y yo somos nuevas criaturas, tenemos esperanza. Así es. Y si todavía quedan heridas, todavía hay que sanar, estamos en proceso de. Nos iremos algún día con el Señor y todavía estaremos en alguna parte siendo tratada por Dios. Que el Señor les bendiga. Dile un hasta pronto, Pame. Nos veremos Así en es. otro lugar, en otro momento. Sí. Te dejo los micrófonos para que te despidas. Yo espero que este testimonio les sirva de experiencia, de precaución con los hijos, y que confíen en el Señor plenamente. Muy bien. Le damos muchas gracias al director de la radio por permitirnos tomarnos este poco más de tiempo. Pero no pudimos cortar y creo que va a servir tanto a su iglesia como a todos los que estén escuchando. Son temas profundos que no cualquiera se atreve a darlo ante un micrófono. Y nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite. Un abrazo enorme. Recuerda, como dijo Pamela, date la oportunidad de que Dios te ayude, que Dios te sane. Nos encontramos el sábado a las 16 horas hasta las 17:30 con otro tema muy bueno e interesante también. Que esté muy bien. Un abrazo muy fuerte para ti.